Amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Bien por Casa. Nosotros arrancamos con muchas ganas, como siempre, con mucha energía para empezar un día más, un programa más, aprendiendo juntos, sobre todo eso, con muchas ganas de aprender y compartir tantos temas tan interesantes con los profesionales que nos vienen a visitar aquí al programa. Hoy día tenemos temas interesantísimos. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre las enfermedades eruptivas en los bebés. Qué cuidados debemos tener y sobre todo cómo nos damos cuenta que estamos ante una enfermedad eruptiva. Vamos a hablar también otro tema de hijos. Mi hijo ya no me cuenta sus cosas. A veces los papás queremos que los hijos nos cuenten todo, sobre todo si es que hemos tenido una comunicación muy bonita con nuestros hijos cuando eran chiquitos y de pronto entran a la adolescencia y ya no nos cuentan nada. ¿Qué hacemos? El tema que sigue, ¿cómo ganarme la confianza de mi hijo? Bueno, pues cuando esto se da y los chicos ya no cuentan nada, ¿cómo volvemos nuevamente a ganarnos la confianza y que nos cuenten de repente no todo, pero por lo menos que nos cuenten algo? Los espacios en la relación de pareja. Es importante tener los espacios dentro de una relación, que cada persona conserve su individualidad, pero ¿hasta qué punto será bueno esto? Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes. Como ven, vamos a aprender muchísimo, están interesantísimos, así que pasen la voz y acomódense porque esto ya comenzó. Vamos con nuestro primer tema, las enfermedades eruptivas en los bebés, y para eso ya está aquí nuestro invitado, el doctor Abel Salinas, que es pediatra. Buenos días, Abel, bienvenido. Al contrario, Cecilia, un placer como siempre estar aquí. Lindo. Cuéntanos, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a una enfermedad eruptiva? ¿Y cuántas clases de eruptivas hay? Claro, en realidad son varias las enfermedades eruptivas de la infancia y tal vez convenga conversar un poquito por la época, porque al final del año, cuando ya empieza a hacer un poco de calorcito, la eruptiva más frecuente es varicela. Y varicela es una enfermedad viral, es producida por un virus, que se manifiesta inicialmente, es un cuadro inespecífico. El niño puede tener malestar, puede tener un poco de fiebre a veces y puede tener un poquito de moquito. Eso puede durar 2 o 3 días y luego aparece la erupción. Ya es una erupción más o menos característica porque tiene lesiones de diferentes características al mismo tiempo. Es decir, las principales son lesiones como unos levantamientos en la piel que se llaman pústulas, parecieran unos volcancitos llenos de un material medio amarillento o blanquecino, que pueden aparecer en todas partes del cuerpo sobre una base un poquito roja, enrojecida. Esas pústulas suelen aparecer en brazos, piernas, pero además aparecen en la cara y en el cuero cabelludo. Entonces uno va de frente a ver si ahí han aparecido. Y naturalmente esa enfermedad se caracteriza porque tiene varios brotes que pueden durar más o menos 3 o 5 días, pueden tener 2 o 3 brotes, y por lo tanto las primeras lesiones aparecieron las pustulitas y otras van avanzando a secarse, a hacer costras, y aparecen unas nuevas pústulas y al mismo tiempo tienen diferentes tipos de lesiones. Esa es una característica de la varicela y que puede incrementarse porque son 2 o 3 brotes y luego el niño al segundo o tercer día llenarse de lesiones en todo el cuerpecito, hasta en la boca inclusive. Wow. Ahora, esta enfermedad, si bien es cierto, es muy conocida, la varicela, pero ¿deberíamos tener algún tipo de cuidado especial? Claro, en realidad las enfermedades virales, en líneas generales, suelen curarse solas, porque son virus que el organismo se encarga de controlarlos. En algunos casos en especial se tiene que dar tratamiento en el caso de varicela, sobre todo cuando son niños muy pequeños o cuando sabemos que el niño tiene algún grado de inmunodeficiencia, si es necesario darle un tratamiento antiviral. Los cuidados son generalmente de reposo en casa, tomar bastante líquido, y en el caso específico de la varicela, como pica mucho y los niños están rascándose, hay que evitar que se infecten las heridas, que es una complicación bastante común. Y para eso, obviamente, manos bien limpias, uñas de las bien manos recortaditas. Bien recortaditas, nada de esas que se vean ahí los negritos, sino bien recortaditas. Y naturalmente, a veces nosotros hacemos que los niños puedan bañarse más veces en el día. Podemos, cuando son más grandecitos,
podemos darles algún antihistamínico. No hay problema de bañarlos mientras están... Al contrario, eso los refresca bastante, les alivia bastante el prurito. El prurito es el escozor, la picazón. Y por lo tanto hay menos riesgo de infectarse. ¿Sirven ahí, funcionan los antihistamínicos o algo que sí, lo que alivie? pasa, claro, los antihistamínicos ayudan, pero acuérdate que los antihistamínicos solamente se pueden usar en niños mayores de 2 años. En los niños más pequeñitos, lamentablemente, los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser mayores que el beneficio que les da. En consecuencia, los pediatras usamos muy poco este tipo de medicamentos en los bebés pequeños. Yo diría que la recomendación es bastante líquido, uñas bien recortadas y saber que desde que está empezando el malestar, la fiebre y durante todo el brote, el niño está contagiando a otras personas, a adultos y niños. Y que el periodo de incubación, es decir, desde que el virus llega al organismo y causa enfermedad, puede pasar 1 semana, pero también pueden pasar hasta 3 semanas, de manera tal que es un buen tiempo de observación después de haber tenido contacto con una persona que tiene varicela. Directamente, no es que yo estuve con un niño que tuvo varicela, entonces a lo mejor le voy a contagiar a mi hijo. No, eso no ocurre, salvo que yo haga la enfermedad y entonces yo le contagio. La enfermedad es del paciente, de quien Directa. tiene la enfermedad al quien la tiene. Ahora, el contagio se da en personas que no han tenido varicela, pero persona que ya tuvo, ¿ya no se contagia? Así es, las personas que ya tuvieron varicela ya no se contagian. Las personas que han sido, los niños que han sido vacunados, y esa vacuna se pone a partir del año de edad, pueden tener de todas formas varicela, pero mínima, a veces imperceptible, a veces 1 o 2 lesiones y nada más. Y entonces yo creo que de todas maneras, a pesar de que pueden hacer varicela, estamos convencidos que la vacuna es una buena prevención en estos casos. Y además, porque ahí tiene una ganancia secundaria la vacuna de varicela, previene algo que se llama herpes zóster. El herpes zóster es otro virus, primo hermano de la varicela zóster, que ocasiona lesiones en los nervios, en los trayectos nerviosos, a veces intercostales o en el nervio oftálmico, etcétera, y que son muy dolorosos y que muchas personas, que seguramente mamás o papás que nos están escuchando y que saben de una persona que ha tenido herpes zóster, son personas que no han sido vacunadas. Quien ha sido vacunado contra varicela, es cierto que puede hacer una varicela leve, pero no va a ser herpes zóster. Mientras que el que ha tenido la enfermedad no va a tener varicela, pero puede tener esa enfermedad molesta que es el herpes zóster. Ahora, como toda enfermedad, la varicela también puede tener complicaciones en los niños. ¿Cuáles serían estas complicaciones? Desde las complicaciones más comunes, que son la contaminación de la piel, de las propias lesiones que se infecta, se agrega un proceso bacteriano, grandes lesiones infectadas, se pueden hacer celulitis, que es infección de todo, no solo de la piel, sino del tejido que está debajo de la piel, y naturalmente pueden haber complicaciones hasta encefalitis, porque el virus de varicela también se puede ir al sistema nervioso central y complicarse con lo que se denomina encefalitis, que es un estado neurológico alterado, con fiebre, con vómitos, etcétera, que podría ser grave eventualmente. ¿Y si fuese así, cuál es el tratamiento ahí? Ahí sí damos un tratamiento antiviral y naturalmente es un soporte. Generalmente estos niños están en terapia intensiva y hay que evitar que tengan otras complicaciones adicionales. Ahora, ¿qué hacemos si estas pústulas y estas erupciones salen en zonas inaccesibles, como por ejemplo dentro del oído, ¿no? Así es, y a veces no se ven y están en las mucosas. Lo importante es no tocarlas, y aprovecho para decirle a las mamás, lo que tenemos que evitar es que los niños rompan, lesionen con el rascado esas lesiones. Y algo temido por muchas mamás, sobre todo cuando las lesiones son en la cara, son las cicatrices que pueden dejar. En consecuencia, yo creo que evitar el rascado, en los niños mayores un antihistamínico, manos limpias, uñas bien recortadas, es fundamental para evitar esas complicaciones que, bueno, pueden ser menores, porque son temas más estéticos después, pero aún cuentan, ¿no? Yo creo que se puede prevenir en buena hora. Excelente. A ver, muchísimas gracias. Una última pregunta para terminar. Dentro de las eruptivas, entonces, tenemos la varicela, pero también está el sarampión. Así es. ¿no? Lo que pasa es que ¿Son del mismo grupo? Sarampión es otro virus. Lo que pasa es que en el Perú no está erradicado, pero sí está eliminado. Hace muchos años que no tenemos sarampión. Seguimos vacunando,
porque hay países en Europa, e inclusive hace unos 2 o 3 años, Venezuela tenía sarampión, y por lo tanto nosotros seguimos vacunando, haciendo esa muralla, esa coraza, para que nuestros niños no se infecten de sarampión. Ah, maravilloso, excelente. Abel, muchísimas gracias por toda la información. Un placer, Muchísimas como gracias. siempre. Nos vamos nosotros a un corte y al regresar seguimos hablando de nuestros hijos. Mi hijo ya no me cuenta sus cosas. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos al respecto? Con esto volvemos luego del corte.